Hoy estamos junto a don Bernardo Salinas, candidato a diputado por la lista Unidad por Chile. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Fernando por la invitación, no, muy grato. Y además lo grato es que podamos compartir, conocer más la parte humana de un candidato, porque pareciera que la política es tan dura y rígida. Y importante que la gente sepa que el día de mañana que se va a elegir un candidato sepa la dimensión humana, su conocimiento y también cuáles son nuestras propuestas. Don Bernardo, ¿cuál es el dato curioso más interesante que tiene sobre usted? Bueno, varios, pero algunos me dicen el ruso, ¿ah? ¿Y por qué? Porque yo primero llegué a la Unión Soviética a estudiar economía y después me vine a un país que se llamaba Rusia, porque en ese tiempo llegué a un país me viene a otro, pero estudié en Rusia y estudié toda mi carrera en ruso además, ¿ah? Yo soy ingeniero agrónomo, tengo un magíster en ciencia agropecuaria, así que es el dato a lo mejor más curioso de todos los que podría decir, por eso debe ser el ruso. Y de su experiencia allá por el otro continente, ¿cómo fue también el adecuarse a estudiar también en otro idioma? Bueno, yo creo que los seres humanos tienen la capacidad de adaptación y si tienen la convicción efectivamente de poder romper las barreras culturales, emocionales, porque yo me fui a los 19 años, dejé a mi familia, lo dejé en una situación muy compleja porque estábamos hablando del tiempo de la dictadura militar donde tuve que salir, si no estaría mejor en un cementerio, mi madre dejándome una flor, nuestra juventud fue muy compleja vivirla y claro, me fui de Chile, me fui con una beca y claro, fue un proceso de adaptación no menor. Primero hablar en otros idiomas que no nuestro, abordar otras culturas, que no es fácil porque a veces a uno le cuesta sacar el pie de donde uno nació, de la cuna donde uno nació, adaptarse a una nueva cultura, a una nueva forma de vida, pero también a enfrentar joven el desafío de poder comenzar una carrera y terminarla, ¿ah? Y eso también es un desafío enorme porque había ahí muchas variables en contra de uno para poder cumplir el objetivo. Sin embargo, yo siempre he sido una persona muy rigurosa, muy comprometida, muy disciplinada, con claro sentido, digamos, de la responsabilidad, y eso me permitió adaptarme, sentirme también parte, inserto en una sociedad como la sociedad rusa, pero también europea, porque viajé a muchos países y también me tocó trabajar en otros países. Me adapté a esos cambios culturales y por sobre todo siempre pensando en regresar a Chile y regresar a Chile con algo concreto, específico y humano para poder también entregárselo a mi gente, a la comunidad, al país, a la sociedad, al pueblo, pensando que además estudié en una universidad que me pagaban por estudiar, pues yo recibía un sueldo a fin de mes por estudiar. Mi única responsabilidad era aprobar los ramos, no reprobar, y ser un estudiante, digamos, disciplinado digamos, y responsable. Y creo que lo cumplí a cabalidad, puedo decir orgullosamente que nunca reprobé un ramo, a pesar que estudié en otro idioma, y salí, digamos, titulado, y me permitió hoy en día, después del año 93 que regresé, poder entregar también mis conocimientos en diferentes instituciones donde me tocaba trabajar. Y dentro de esa experiencia que usted nos comentaba, ¿cuál cree que es su recuerdo más memorable? Yo creo, de estar fuera de Chile o Mm, aquí en Chile, no, de estar fuera de Chile. eh, fue el día que me titulé. ¿Ya? Fue el día que me titulé, creo que fue un proceso que a lo mejor dentro de todas mis ansiedades, dije yo, escuchaba, me acuerdo fui a la primera defensa de tesis y escuchaba y entendía prácticamente nada de otros latinos defendiendo su tesis de grado para titularse y dije yo no creo que llegue aquí. No me imaginaba yo después de 7 años y medio parado adelante, ¿cierto? de una comisión de académicos, de científicos, más de 20 científicos que evaluaban mi tesis y además mi examen de grado. Me veía casi imposible alcanzar eso. Me convencí que sí era posible y creo que el hito fue que fue como una liberación de haber cerrado un ciclo porque estuve en dos universidades en Chile antes, desgraciadamente ninguna de las dos la terminé, no por razones propias, sino que es propia, digamos, de las circunstancias y los momentos históricos que nos tocó vivir en esa época, y cerraba un ciclo y también cerraba el regreso a mi hogar. A ver a mi madre por muchos años que la dejé de ver, a mis padres igual, pasaron muchísimas cosas durante ese tiempo y regresar al hogar con la tarea cumplida, creo que fue el hito más importante en ese periodo, más allá de muchísimas vivencias de los países que me tocó viajar. Desde China hice el transiberiano, desde Siberia hasta la China, 8 días y medio sentado en un tren, es una experiencia única. Y muchas veces, cuando ya dominaba muy bien el idioma, yo muchas veces trabajaba, parecía uno más, digamos, del ciudadano
ruso, soviético, y eso también me significó conocer el pueblo, conocer la barbarie de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, de perder 29 millones de soviéticos defendiendo contra el fascismo, conocer los campos de concentración, Auschwitz en Cracovia y Leipzig, conocí los 3 campos de concentración, tanto en Polonia como en Alemania. Los gulag. Y bueno, los gulag ya era Siberia, pero lo que fue un campo de concentración digamos, del nazismo y la barbarie, yo me senté a llorar por ver tanta barbarie, y eso me impactó mucho porque no era muy lejano también a lo que nosotros vivíamos en nuestra propia patria. Pero también conversé también con pueblo ruso, pueblo soviético, también tenía una gran crítica a la época stalinista, ¿ah? Y también a la persecución que tenían muchos comunistas, incluso la Unión Soviética, a propósito de la mano dura y de hierro de Stalin. Y también la conocí, también conocí de boca del pueblo, porque hablábamos el mismo idioma. Entonces, esos son hitos que para mí me quedaron marcados para siempre. Los guarda como tesoro. Sí, por supuesto, sí. Sí, ¿Y ha cuando, llegado Maduro. y cuando llegó acá a Chile, qué fue lo que hizo? Bueno, lo primero que hice fue revalidar mi título. Bueno, cuando llegué a Chile, abrazar a mis viejos sobrinos que no conocía, y por supuesto ponerme inmediatamente en poder aportar desde el punto de vista profesional. Empecé a trabajar en investigaciones en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en La Platina, en el INEA, y ahí después trabajé en el SAC, y así fui hasta que entré al desarrollo rural. Y lo que primero que hice, bueno, fue primero validar y convalidar mi título en la Universidad de Chile, y posteriormente empezar ya a trabajar, y ahí he venido trabajando hasta ahora sin parar, y he logrado una gran experiencia como ingeniero agrónomo, pero también me ha tocado también liderar otras instituciones. Me tocó ser seremi de gobierno, seremi de transporte, director de vivienda, director de desarrollo comunitario de La Serena, encargado de la macro zona norte de Arica, o sea, desde Arica, de Parinacota hasta la región de Coquimbo, como la Comisión Nacional de Riego. Y hace un mes y medio atrás, bueno, 2 meses atrás, era director regional de la SUDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, que era del Ministerio del Interior, donde hicimos muchísimas obras, y de toda esa trayectoria quedó la satisfacción de que uno sí puede ser un gerente de alta dirección pública, un gerente, digamos, de la empresa pública o de la administración pública, donde tiene una gran vocación, pero también tengo que reconocer que ha sido una tremenda escuela trabajar en lo público. ¿Cuál cree que es el mejor consejo que le dieron? Y que usted por lo menos sigue como siguiendo hasta el día de hoy. Mira, el mejor consejo que me dijeron, que si tú te entras en la política o haces administración pública, nunca mientas. Siempre di la verdad. Aunque muchas veces no era lo que la gente quería escuchar, decir la verdad, me dijeron, era un activo tremendamente. Ser honesto, ser transparente, ser activo y ser sincero y honesto y transparente es un activo que marca la personalidad de uno. Y yo creo que esos valores a veces se pierden. A veces la gente ocupa otras formas, ¿no es cierto?, de llegar al poder o de buscar o construir un cierto poder o cierto arraigo en la gente, que efectivamente no puede ser. Yo creo que éticamente la política tiene que tener ética, tiene que tener conceptos morales y estéticos tremendamente significativos, y como tengo una alta valoración de la política, siempre lo que me ha movido y el mejor ejemplo y lo mejor que me han recomendado, y creo que fue mis padres, después se reforzó con mi formación política, es siempre ser honesto, siempre decir la verdad, siempre defender las ideas pero sin imponérselas al otro, no ocupar la violencia como un instrumento de convencimiento al otro o de imposición, sino que el mejor argumento, y además sobre todo la consecuencia, porque la consecuencia es pensar, decir y hacer. Yo no puedo pensar una cosa si no lo verbalizo, y si verbalizo algo tiene que tener coherencia con lo que hago. Por tanto, yo creo que en eso uno tiene que tener la transparencia, lo privado y lo público, siempre ser el mismo. Porque la política tiene que ver con eso, como se digo yo, lo ético, lo valórico, los ideales. Los ideales se defienden con la consecuencia del acto, no de otra cosa. Por ejemplo, me han invitado varias veces y mira, yo quiero darle políticamente, ahora que estamos en campaña, darle comunicacionalmente a alguien para generar un debate y una confrontación. Yo soy una persona bastante, en el sentido ecuánime, y trato de ser siempre propensa y propender al diálogo, a la conversación, no a la descalificación. Me cuesta un poco entrar en el escenario de lo otro, pero sí, yo creo que si algo me recomendaron es siempre ser el mismo, no cambiar. Y la gente me dice ahora, pucha, don Bernardo, si el día de mañana es parlamentario, no, le digo, yo voy a ser siempre el mismo. Yo le digo, mira, si no gano y estoy vendiendo calcetines, voy a ser exactamente lo mismo, la misma persona,
porque uno ante cualquier cosa, los cargos son circunstanciales. Un parlamentario dura 4 años, quién sabe, quién te asegura la reelección. La política es fugaz, tampoco uno se puede eternizar en los cargos. Hay un recambio generacional. Ustedes que son jóvenes, el día de mañana ustedes tienen que también involucrarse en la sociedad, involucrarse, seguramente ya lo están, por ello. Este programa un poco tiene que ver con eso. Pero involucrarse, el recambio generacional no puede ser que uno se eternice en los cargos y se agarre y se enquiste en los cargos a cualquier costo. No, al contrario, uno tiene que propender siempre a construir nuevos liderazgos. Porque es mentira que uno nace líder, uno se construye como líder. ¿Ah? Nadie parece, porque yo no creo en la superioridad genética, ¿ah? Sino que se va construyendo como líder, y nuestro deber, los que estamos en política, es hacer ese recambio generacional, que vayan formando nuevos liderazgos, nuevas conciencias, efectivamente, para que la política sea la que transforme la sociedad. Así que en eso no me pierdo. Bueno, y también ahora como rebobinando un poco su vida, ¿le hubiese gustado haber sido quizás otra cosa, alguna otra profesión, algún otro oficio? Bueno, mi padre fue escritor, eh, me ha gustado la lectura de niño, me incentivaron a leer de muy chico, yo era devorador de libros. A veces prefería quedarme leyendo que ir a una fiesta, a veces tenía que acompañar a mis hermanas mayores a la fiesta. Bueno, me perdí a leer, pero me hubiera gustado desarrollar mucho más las vetas de escritor, de poder escribir. Creo que hay vivencias personales y también de otros. Hay muchos fragmentos de historias no contadas. Mi generación no fue una generación dura, vivimos un espacio muy duro, pero también conocí la generación de los años 60, 70, yo soy de 80. Yo creo que hay muchos fragmentos de muchas historias, y no necesariamente esa historia inserta particularmente en la política o los que no viven en dictadura, sino que hay muchos otros fragmentos. El mundo rural, mi madre viene de una comunidad agrícola, de una quebrada de Macano, en Tulahuén, Montepatria, era criancera, andaba arreando a las cabras con mi abuela. Hay historia de campo no contada. Yo creo que antes de la Violeta Parra estaba mi abuela. Mi abuela hacía exactamente lo mismo, recopilaba canciones, le ponía, ¿no es cierto?, notas musicales, las cantaba, y había una recopilación de esa información, de esa cultura, que muchas veces no se logra recopilar, escribir, porque la memoria colectiva o la memoria del país se tiene que ir transmitiendo como los juglares. Me hubiera gustado, a lo mejor, de hecho comencé un libro, escribí que un poco mi generación, ahí lo tengo estancado, y lo otro hubiera sido cocina. Me encanta la cocina, me encanta cocinar. Me tocó vivir muchas culturas. Estuve en África, en países asiáticos. Yo soy consultor de la Naciones Unidas para la FAO, para América Latina y el Caribe. Me ha tocado recorrer otros países. Creo que tengo una experiencia culinaria que perfectamente la podía tener un restaurante así, comida fusión o comida de muchos países, entre comida rusa y otras más. Me hubiera gustado, me hubiera encantado. Tengo un cocinero, más que chef, un cocinero frustrado, y yo creo que ese me hubiera gustado. Creo que la comida es un espacio también de reencuentro, también de conversación y también de rescate de lo cultural. De unidad De también. unidad, absolutamente. Compartir la De mesa. compartir la mesa. Yo soy de una familia grande, de una casa gigante, donde siempre había un espacio en la conversación, en el comedor, en la cocina en los inviernos, donde contamos todas estas cosas. Yo aprendí muchísimo de mi padre fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, él vistió el uniforme americano, se enroló en el ejército americano para ir a pelear contra los nazis en Europa, lo mandaron al frente japonés, fue combatiente en el frente japonés. Él me enseñó que siempre hay que luchar por la paz. Y todo lo que él me enseñó y lo que vivió en una guerra, lo que significa vivir en una guerra, también te dan signo de cómo uno ve la sociedad y cómo uno ve el valor del ser humano. Entonces, todas estas conversaciones se dio. Después mi papá fue dirigente en Huachipato, bueno, y así mis hermanos también, mi sobrino, de hecho mi sobrino vive en Noruega, le hace clases a los chiquitos, estudió economía, le hace clases a los niños en el colegio. Mi otra sobrina que vive en España trabaja con migrantes. ¿Ah? Entonces, bueno, hay una riqueza en la familia de conversación y también de muchos amigos. Tenía una patota de amigos que a veces iban a ver más a mi papá que a mí, porque mi papá, claro, como buen viejo, deja enseñanza, y esa experiencia también se valoran aquellos que quieren aprender de los viejos. Yo soy muy dado a escuchar a los viejos, más que hablar yo, de escuchar Trabajé en un restaurante en Estocolmo, ¿Ya? japonés, donde el dueño del restaurante, la primer sueldo que me dio, y yo lo conté, era más plata de lo que me correspondía. Y me dice, no, porque tú mereces más plata porque estás estudiando. Y el maestro de cocina, el dueño,
se hacía la reverencia, se inclinaba antes solo por la antigüedad de las canas, por ser más viejo. Y eso que se ha perdido tanto en nuestra sociedad nuestra, de poder respetar a nuestros viejos, a nuestros mayores que ya han pasado, ya han vivido, y que tienen mucho que entregar, pero ¿para qué nos vamos a equivocar? ¿Para qué vamos a hacer lo mismo que ya se hizo y ya hay un aprendizaje que uno debería, ¿no es cierto?, considerarlo, no repetirlo, digamos, esquemáticamente, pero sí la experiencia de los años, eso yo creo que es súper valioso. Así que yo en eso me quedo, digamos, esos espacios con esa enseñanza de mis padres y de toda la gente que me ha tocado conocer, digamos, que hay que ser siempre sincero y siempre honesto. Eso es fundamental. Mire qué interesante la honestidad que puede hacer llegar muy lejos a una persona. ¿Cuál es su sueño más loco hasta el momento? ¿Ha sido un sueño que quizá algún viaje, alguna aventura? Soy un paracaidista frustrado. ¿Paracaidista? Claro. Me hubiera gustado, estuve a punto de entrar a la escuela naval. ¿Ya? En ese tiempo, un tío mío que era decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, su primo era intendente de Valparaíso, le fue con la noticia que yo quería estar en la escuela militar, entrar a la Marina, y ya me dijo, no, está listo, va a ser... No, pero yo ya tenía mi pensamiento, yo viví los horrores de la dictadura, vi gente matar fuera de mi casa, vi cadáveres, viví la tortura en carne propia, a los 18, 19 años torturado, entonces yo no podía, bajo ningún punto de vista, no había había un rechazo natural, pues, obviamente, por la vivencia. Pero siempre me llamó la atención, no mucho los uniformes, pero sí ser paracaidista. Tirarme así en altura, para mí, todavía lo sigo pensando. Esa adrenalina también. De hecho, en la universidad daban cursos para pilotear aviones Cessna y helicópteros, que era parte de la formación integral que teníamos como talleres. Claro, era un curso, no sé si tan opcional, para los agrónomos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque son aviones que fumigan. Entonces, como en Chile y en muchas partes se fumigan digamos, aéreo, hay fumigaciones aéreas, entonces era un curso y justo yo había terminado, me había titulado, entonces no tuve la posibilidad de entrar a ese curso, pero me hubiera sido encantado de pilotar aviones, ¿no? Yo creo que eso, pero paracaidista yo creo que el sueño más loco que he tenido de poder tirarme he subido muchísimo, he andado en altura, tengo buena resistencia a la altura, estuve trabajando en Bolivia, en el Alto, y en Potosí, que son más de 5.000 metros de altura, no tengo ningún problema con la altura. Me hubiera encantado. Yo no sé si algún día me tiré en el paracaidista. He sido paracaidista en alguna fiesta, pero esa es otra cosa. ¿No? Pero ese creo que es el sueño más loco de tirarme en un paracaídas. Entonces usted igual ha tenido varios trabajos, ¿no? Sí, he tenido, bueno, sí, he hecho de todo. Por eso yo creo que cuando uno habla de la migración es tan despectivo. Yo fui migrante y los migrantes hicimos trabajos que muchos que los otros no quieren hacer. Me tocó lavar platos y ser pinche cocina en un restaurante, hacer aseo. Salí en Rusia a picar a las 4:30 de la mañana con 38 bajo cero, a picar hielo para que en la mañana la gente pudiera caminar, pues después se echaba sal y la gente podía caminar. Con el esfuerzo, digamos, porque bueno, siempre se necesita tener recursos. He hecho de todo. Fui cargador valledor de camiones con melón y sandía. Trabajé también en su momento en Vicuña, amarrando parras y cortando uvas. Y también he tenido cargos de importancia, como llegar a ser intendente subrogante en su momento y seremi y otras cosas. Así que no, ha sido de todo. Y soy un tipo bien autodidacta, hago de todo, no tengo problema en ese sentido. Vivo en un mundo rural, vivo en Alto Valsol y ahí partimos cuando había puras piedras. Y así de poco fuimos construyendo, yo me especialicé más en hidráulica, hice riego tecnificado, etcétera, pero he tenido una multiplicidad de mis 60 años, harto. Comencé trabajando a los 11 años, 11, 12 años. De hecho, un primo mío era dueño de una agencia de turismo en Santiago, ¿Ya? Turismo Total se llama, y repartía una revista. Yo salía del colegio, pues cada la revista y la tenía que repartir en la moneda, Ministerio de Defensa, en los ministerios, la agencia de turismo, y así comencé, no teniendo necesidad, digamos, por decirlo desde el punto de vista económico, pero siempre quise tener autonomía económica. No quería que yo con esa misma plata me comprara el uniforme, me comprara los cuadernos, etcétera. No teniendo la necesidad de hacerlo, pero sí yo sentía de que me sentía yo mucho más autónomo en tener mis recursos propios. ¿Cómo se llamaba esta revista? Turismo, se llama Turismo Actual. Turismo Actual. Sí, ¿Todavía sigue hasta el día de hoy? No sé si todavía, pero sí el centro de estudios turísticos que sigue. De hecho, fue el primer centro de estudios turísticos que fue fundado por un primo mío, Nivaldo Astete,
por Enrique Evans, que es conocido, que fue periodista de varios medios de comunicación de la televisión, y Liliana Mann, en ese tiempo era directora de turismo del tiempo de Pinochet. Entonces ahí se fue una amalgama y se constituye este centro de estudios turísticos que fue el primero en entrar en la carrera de turismo en Chile, antes que las universidades, etcétera. Y que además tenía convenios con España y otros países, por tanto las pasantías eran bien interesantes y era una formación integral. Entonces sacaba una revista donde habían agencias de viaje y un montón de cosas, y yo la repartía. Yo era uno de los repartidores de esa revista y interesante. Mire qué interesante. Sí. Y de toda esta experiencia, ¿cuál es su anécdota más interesante? Te tengo varias. La más chistosa. No, tengo una muy chistosa, pero no sé si la anécdota, porque podría decir sí, yo creo que una anécdota. Estaba en una estación de tren en Berlín. ¿Ya? Entonces yo trataba de explicarle de que yo tenía que tomar el tren. Entonces la niña no hablaba en alemán y yo no hablaba alemán. ¿Quién entendía alemán? Nada. Entonces yo de repente empezó a ponerse gente detrás mío, ¿ya? En la cola, en la fila de la ventanilla. Y de repente miré y la cola era eterna. Y yo digo, ¿cómo lo hago? Entonces yo le decía si le hablaba en inglés o le hablaba en ruso. No quería. Entonces, y fue un momento tenso de cómo le explico. Y me miraba y me ponía la fecha. En ese tiempo no habían pantallas como la que hoy día computacional, como la que está hoy día. Entonces no es para ponerte ahí todos los datos. Papeleo, claro, era un poco más papeleo. Y de repente llega alguien, un agente ahí de la estación de trenes y me habla en ruso. Y me dice, señor, aquí dice que su tren se fue ayer. Se me cayó la noche. ¿Qué hago aquí? Yo estaba de paso. Digo, ¿qué hago aquí? Fue así un momento, una anécdota, porque en el fondo yo sentía que ya empezó a incomodarse la fila, a decir cosas, sí. ¿no? Y entonces, y otra anécdota que no sé si la podré decir, pero yo había llegado a Rusia recién, ¿ya? Y salí a una discoteca. Y estaba aprendiendo recién el idioma. Entonces le digo a una chica, y salió a bailar, yo le digo, tie dievushka. Y me quedé mirando con una cara, y yo dije, parece que algo dije incorrecto. Entonces usé la palabra tievushka y dievushka, pareciera lo mismo. Una dice, le estoy diciendo, tú eres una chica linda, y la otra estaba preguntando si estaba virgen. Entonces, la palabra era muy parecida. Sí. Yo todavía no tenía la fonética que tenía que tener, pero olvídate, ahí quedó el baile, ahí quedó, la niña se enojó, se molestó y me dijo de todo. Yo no podría recordar, porque yo creo que todas las groserías no me las sabía en ese tiempo, pero ella estaba indignada. ¿Cómo una persona le podía preguntar una cosa como una vulgaridad como esa? Entonces, tan directamente, así que sí. Con eso ahí se terminó, era muy simpática, muy bonita la chica, pero ahí me falló el idioma. Claro, no, esa fue terrible. La conté por muchos años por lo vivo, que fue muy chistosa. Después tuve unas novias y le contaba estas cosas, pero ¿cómo se te ocurre haberle contado? Haber preguntado de esa forma. Le dije, bueno, la fonética no. Ahora sí la podía hacer con Bayard una vez que ya aprendió el idioma, pero fue muy entretenido, chistoso. Ahora, don Bernardo, ¿cuál es su motivo principal para ser candidato por la región de Coquimbo? Mira, yo creo que nací en una familia muy comprometida con la lucha social. Mi abuelo, Belisario Salinas Romero, fue el creador del Código Minero en Chile. De hecho, ahora al aniversario, los 200 años de la Corte Suprema, aparecen los 200 abogados más destacados, y entre ellos mi abuelo fue radical, fue metido en la política, fue senador, y marcó a mi padre también, que fue un rebelde desde chico, ¿eh? Y él siempre, mi abuelo, una vez que fallece, se van a Santiago. Mi abuelo tenía mucha plata en Antofagasta porque le pagaban con oro en ese tiempo cuando ganaba un juicio, pero siempre tuvo el sentido social y el compromiso social, ¿eh? Sobre todo las luchas mineras y el mundo del salitre y todas esas cosas, él lo marcó. Y cuando se va a Santiago, a mi padre lo meten a un claustro. ¿Eh? ¿Qué es un claustro? Es como un encierro, es un espacio cerrado. Es un espacio cerrado, o sea, donde forman a los futuros curas. Entonces, este claustro era una vía religiosa completamente, y mi padre todo lo que escuchó ahí lo hizo ser más rebelde de lo que él pensaba. Salió de eso y entra al año 32, 33, entra a las Juventudes Comunistas, que no tenía ni económicamente ni de origen, podría decir, digamos, que venía de un mundo proletario, pero él tomó conciencia de lo que significaba la crisis de los años 20. Él cuenta la crisis del año 29, cuando hasta los más ricos tenían que ir al regimiento a pedir con una olla a pedir comida.
porque había una crisis económica a nivel mundial. La gran crisis del año del 29 en Estados Unidos, en Europa, fue la gran crisis mundial. Bueno, él toma conciencia y nos fuimos creando en un seno de familia donde siempre la justicia social, el compromiso social, el sensibilizarte por el otro, el tomar partido, etc. Entonces, para mí siempre la política estuvo presente y además me preocupé de prepararme políticamente también, teóricamente y abrazar una idea. Y me habían dicho varias veces que yo quería ser candidato. Yo soy una persona muy crítica de la política. No creo ni en el clientelismo político, ni en la ingeniería política y que la plata definan, digamos, qué candidato y qué no. Para mí yo soy la política de valores, de principios, de convencimiento, etcétera, de consecuencia, de otras cosas. Entonces, me costó mucho tomar esta decisión, porque yo soy crítico del sistema político, soy crítico del sistema parlamentario, del poder legislativo, soy tremendamente crítico. Creo que hay que romper ese yeto, esta subcultura o esa cultura, digamos, que se tiene en un mundo que pareciera medio paralelo. Entonces, si yo soy crítico de la política, no me puedo quedar del frente, en forma contestataria, tratando de transformar algo. Y por eso a mí me convoca de estar en el Parlamento justamente para discutir las ideas ahí, y no para sumarme a este micromundo, que pareciera que es más importante a veces un matinal, que es más importante la farándula, que es más importante descalificar al otro. No, esta es una lucha de ideas. Es una lucha de ideas porque además tenemos un modelo, hoy día el mundo está cambiando, del pensamiento unipolar al multipolar, la lucha del norte global versus el sur global, una nueva economía. La OECD hoy día va en retroceso, por decirlo así, versus los BRICS, que tienen más, hoy día deben tener entre el 42 y 45% del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, ya se está cambiando la hegemonía en el mundo y el pensamiento en el mundo. La globalización está haciendo claro, lo suyo. y la globalización va en retirada, que también es un tema complejo de mirarlo. Hoy día aparecen los soberanistas y ahí tienen los que quieren protegerse hacia adentro, que están contra las minorías sexuales, contra la inmigración, contra los pueblos originarios, etc. O sea, estamos hoy día con un nacionalismo extremo, que fue la antesala en los años 32, 35, 36, la antesala de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hoy día el mundo está tremendamente tensionado, hoy día con mayor razón que el nivel de desarrollo de las armas nucleares, que hoy día ni siquiera está caduco el convenio para la no proliferación de armas nucleares y con cierto equilibrio, porque ya vence ese convenio y no están dispuestas las grandes potencias a volver a firmarlo para poder tener equilibrio en esto. Entonces, estamos propensos hoy día, estamos muy expuestos a una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros desde la política conversamos y somos capaces de entender esa dinámica a nivel mundial y cómo nuestro país va a estar inserto? Hoy día más del 70% de la actividad económica de Chile depende de China, y sin embargo en la retórica que hoy día está puesta en la política es decir, no, nosotros no estamos con el comunismo, porque pareciera que es lo único que pareciera que une a la derecha, el anticomunismo, pero resulta que uno le pregunta, y bueno, ¿qué es el comunismo? No tiene idea. Entonces, yo creo que hay que ir a discutir en los espacios que se discuten política, qué modelo de desarrollo necesita Chile. El modelo de desarrollo de Chile hoy día está fracasado. El nivel de concentración de la riqueza, hoy día ocupamos el número 11 o 12 en el informe de Gini, que somos el país que mayor desigualdad y mayor concentración de la riqueza tenemos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales especializados, es decir, cómo se reparte la riqueza en Chile y en el mundo. Y estamos después de los países africanos. Entonces, es un llamado de alerta y el Poder Legislativo sí podemos ir a discutir eso. Más allá de nuestras trincheras ideológicas, yo no soy partidario de eso, yo creo que se puede construir mayorías, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, porque efectivamente el que está hoy día en discusión es el desarrollo y la sustentabilidad de nuestra nación. Y en eso no ponemos. Es lo mismo que pasa hoy día con el tema de la seguridad pública. No es de la derecha a izquierda, es un tema país. Si no lo abordamos como un tema país, no vamos a tener vuelta. Bueno, ya como una pregunta de cierre, ¿cuál fue la principal lección que usted aprendió de estar también en constante contacto con comunidades de nuestra región? ¿Qué fue la principal lección que aprendió de sus cargos como públicos anteriores? Mira, lo primero que aprendí es que la gente no quiere que le mientan. Que la gente lo primero que te dice que un funcionario público tiene que decir siempre la verdad y siempre jugársela. ¿Sabes lo que aprendí de ellos? Que me decía, ¿sabe, don Bernardo? Pucha, qué fácil decir no se puede. Pero es distinto cuando decía, mira, intentémoslo, vamos juntos, comprometámonos juntos, ese es un cambio radical. Lo más fácil es decir no se puede, no. Y yo creo que ahí está el punto de inflexión de que la comunidad quiere. Muchas veces la comunidad no está esperando que uno llegue con la solución a la noche de la mañana, pero que le sea honesto en decírselo, que se la juegue con ellos. Y en eso hay miles de ejemplos de los cuales yo abordé.
Yo fui director regional de INDAP y cuando llegué, solo se atendía a la gente que estaba bajo riesgo, el 3%, 3%. El resto no era atendido por INDAP. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa especial para toda la agricultura del secano. Me dijeron, no, director, ¿para qué se calienta la cabeza? Si usted nunca va a cambiar la ley orgánica de INDAP. Hicimos un proyecto por casi 9.000 millones de pesos. Le dimos doble subsidio a la gente del secano. Le construimos toda una infraestructura. Sí se podía. Había solo tener voluntad y convicción que las cosas las podemos cambiar. La política es una herramienta para cambiar las realidades, no para sostenerlas, no para sostener lo que está. La inercia es el peor enemigo del desarrollo de las comunidades. Hay que intentarlo siempre. Y la gente lo que quiere es que uno sea honesto, le diga la verdad, pero se la juegue, se comprometa de verdad. No, y además responda a los compromisos. Aquí no hay gestión de compromiso. Alguien dice, no, voy a una reunión el jueves, no aparece, en 3 años no aparece. ¿Y cuál es la crítica que yo he hecho en campaña, que he recorrido toda la región durante este periodo? Conversando con las comunidades, muchos me han escrito, dice, ¿sabe qué? Por ahora los parlamentarios desaparecieron hace 4 años y ahora vuelven a pedirme el voto. Y a decirme que ahora sí vamos a tener comisaría, y que ahora vamos a tener más dotación de carabineros, que ahora sí vamos a resolver el tema del agua potable, y ahora vamos a resolver el tema de las casas. Y bueno, ¿y qué pasó durante todo este tiempo? Los parlamentarios no es para poner ni plaza, ni faroles, ni agua potable. Es para aprobar leyes, para impulsar leyes y para jugarse por el presupuesto de la nación, para el presupuesto de la región. Nosotros tenemos déficit desde el punto de vista presupuestario para resolver el tema. Tenemos 38.000 personas que no tenían vivienda. Vamos a lograr esta meta, 12.500 este año con llave en mano. ¿Cuántas quedan? La vivienda del joven no existe. Los derechos de adulto mayor tienen que estar consagrados constitucionalmente. El derecho al agua no está consagrado en la Constitución Política del Estado, solamente lo consagra un código de agua. Y sabemos que el agua, algunos lo miran como un bien de consumo, un bien económico, no como parte de los derechos humanos, que no es el primer derecho humano de primera generación, hay derechos humanos de segunda y tercera generación. Entonces ahí hay unos desafíos enormes y creo que la gente lo único que quiere es que uno sea siempre honesto y diga la verdad. Entonces, como mensaje a la ciudadanía, le dejamos que usted es una persona honesta, ¿no? Yo lo puse incluso en ese volante que uno hace tratando de concentrar algo. Dice, primero, la gente no quiere que hay gente que venga a improvisar. No se aguanta la improvisación. Partir de cero para aquí, si hay una experiencia acumulada. La experiencia en esta pasada va a ser súper fundamental. ¿Cómo le decimos a las personas, por ejemplo, que sí las desaladoras tienen que ser de multipropósito porque no tenemos agua, tenemos una crisis humanitaria desde el punto de vista hídrico? Y aquí no podemos venir a improvisar. Aquí la política pública no se hace desde un seminario, porque han sido miles de seminarios, sino que con cosas concretas y experiencias probadas. Y en segundo lugar, el llamado es, conozcan los programas. No basta una buena sonrisa, no basta un palmoteo en la espalda, un abrazo fraterno, no es suficiente. Es decir, ¿qué es lo que proponemos, cosas concretas? Y además, ¿qué proponemos de verdad que se puede hacer? Porque un parlamentario, como digo, tiene acotado su ámbito de acción y no puede ofrecer otras cosas. Tiene que ser acotado el ámbito que corresponde al Poder Legislativo, porque no es ni el gobierno regional ni el Poder Legislativo. Así que conocer los programas de las personas y también revisar para atrás cómo ha sido su comportamiento durante el tiempo, qué es lo que lo sostiene efectivamente como candidato, porque algunos que hacen turismo electoral no conocen nada de la región y vienen a presentarnos recetas que sabemos que muchas de ellas están absolutamente alejadas de la realidad que tiene esta región. Así que yo creo eso, lo invito a eso, a conocer los candidatos, a conocer sus programas y también saber qué es lo que han hecho. Bueno, y también dejamos la invitación para conocer a demás invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecerán en pantalla. Síganos y conozcan acerca de La Cuarta Vía. También muchas gracias a usted, don Bernardo, por estar aquí presente y poder conversar sobre todos estos temas que se acercan en este periodo de democracia. No, agradecerle a ustedes, yo creo que hacen un gran trabajo ustedes aportando justamente para que la ciudadanía pueda conocer a los candidatos. Así que un abrazo y felicitaciones. Bueno, nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego.